buenas tardes amigos, les damos la bienvenida al inicio de esta transmisión. Continúa nuestra jornada de viernes, tenemos liga de softball varonil de la liga municipal. El equipo de Bravos se enfrenta al equipo de Bucaneros abriendo cada capítulo, el equipo de Bravos cerrando cada entrada, y aquí ha caído el tercero de esta primera parte alta de la primera entrada. 3 vinieron, 3 se fueron por parte del equipo de Bucaneros. Ahorita vamos a ver las alineaciones de los dos equipos. Rapidito, una pausa, regresamos ya con el cierre de la primera entrada. De regreso amigos, regresamos con la parte baja de esta primera entrada. Vámonos de lleno a ver el orden de bateo que nos presenta el equipo de Bravos. Tenemos por Bravos Jorge Larios en la caja de bateo, le sigue Adán Lex, tercero Jonathan Camacho, cuarto David López, quinto Sergio Favela, sexto Ricardo Acevedo, séptimo Eduardo Ramírez, octavo Javier Agúndez y noveno Ricardo Márquez, quien es el lanzador del equipo de Bravos. Así se presenta entonces la ofensiva del equipo de Bravos. Vamos a ver el cuadro defensivo. Cuando viene un elevado al jardín central que fildea mal el patrullero, será un doble. Va a buscar el triple, hay jugada en tercera, va a llegar a salvo y será entonces un triple de Larios. El equipo de Bravos ya tiene corredor en tercera. Anunciamos al bajo número 33, Adán Lex, carrilero central. Viene a batear a Adán Lex por parte del equipo de Bravos. Vamos a ver, decíamos, el cuadro defensivo del equipo de Bucaneros. El lanzador Ernesto Balbuena, en la receptoría Manuel Villa, en la inicial Carlos Niera, en la segunda base Jonathan Peña, en la tercera Jesús Armenta, en el jardín izquierdo por las paradas cortas José Mar, en el jardín izquierdo Cristian Salgado. Cuando viene un robo por las paradas cortas, el tiro inicial consume un out, pero viene una carrera para el equipo de Bravos.
Tenemos al bat número 7, Jonathan Camacho, receptor. Así que cayó el primer out y además cayó la primera carrera. El equipo de Bravos tiene entonces la ventaja de una carrera por 0. Vamos a ver, decíamos, continuamos con el cuadro defensivo del equipo de Bucaneros. En las paradas cortas, decíamos, se encuentra José Mar. En el jardín izquierdo, Cristian Salgado. En el central, Martín Cano. Y en el jardín derecho, Camilo Pérez. De esa manera se presenta el equipo de Bucaneros a la defensiva. Tenemos entonces a Jonathan Camacho en la caja de bateo. Cuando aquí me lo están peloteando, tenemos corredor en primera. Somos de Barrio Manero, dice el bar, número 5, David López, segunda base. Viene a batear David López. Se prepara el pitcher, viene al plato, swing, rodado por tercera, levanta la antesalista del 5 al 4, solamente hay uno. Bola ocupada, decíamos del 5 al 4, ponen fuera a Camacho, hay 2 outs. Hacemos al bar con 23, Sergio Favela, vamos en corto. Bien, entonces Sergio Favela a batear, tenemos 2 outs, hay corredor en primera para el equipo de Bravos. Cerrando esta primera entrada, toma la ventaja el equipo de Bravos, una carrera por 0, lanzamiento al pato, se queda por afuera. Ahí de foul. Tenemos corriendo en la inicial a David López. Ahora afuera, se prepara el pitcher, viene al pato nuevamente afuera y lo perdió la base por bola. Tenemos corredores en primera y en segunda, base por bola para Favela. Vendrá a batear a continuación Ricardo Acevedo. Juan Carlos Paz y Francisco Chang a reserva del equipo de Bravos. Hacemos al bar con 5, Ricardo Acevedo, tercera base. Así que vendrá a batear a Acevedo, ya le cantaron el strike. Corredores en primera y en segunda con solamente un out. El batazo de hit, imparable al jardín derecho. Van a mandar a un corredor al plato, regresa la pelota, va el segundo, se amarra en tercera. Así que es un sencillo remolcador de carrera. Hacemos al banco 3, Eduardo Ramírez, primera base. Viene a batear Eduardo Ramírez, viene el roletazo lento por tercero, levanta la antesalista del tiro inicial ahí con su melao. Y termina entonces la primera entrada. Una entrada completa, una completa, el marcador nos dice Bravos tiene la ventaja, 2 carreras a 0. 2 a 0 amigos, una pausa, regresamos ya entonces con la segunda entrada.
De vuelta, amigos, regresamos con con la apertura de la segunda entrada. Se abre el telón del segundo capítulo. Viene el equipo de Bucaneros a batear. Vámonos a ver el orden de bateo que nos presenta Bucaneros. Martín Cano, Camilo Pérez y Cristian Salgado, los primeros tres. Cuarto bat en la caja de bateo, Manuel Villa, le sigue Jonathan Peña y José Mar. Cuatro, quinto y sexto. Séptimo, Jesús Armenta. Octavo, Carlos Diela y noveno, Alberto López, quien es el designado. El orden de bateo que nos presenta entonces el equipo de Bucaneros en la tanda mínima para en esta oportunidad Bucaneros. Repito, Manuel Villa, Jonathan Peña y José Mar. Cuando viene un rodado por la tercera, un mal tiro comete en la pifia el inicialista. Tenemos entonces corredor en primera sin outs. Anunciamos al bat 9, Jonathan Peña, segunda base. Viene a batear Jonathan Peña. Tenemos corredor en primera sin out para el equipo de Bucaneros. Vamos a ver el cuadro defensivo del equipo de Bravos, los que están en el terreno de juego. El lanzador. Cuando viene un rodado por tercera, tiro a segunda, ya consumen un out, ponen fuera el más adelantado, bola ocupada para Peña. Del 5 al 4 cayó el primero para el equipo de Bucaneros. Solamente va de Bucaneros, anuncia el bat número 45, José Mar, reparó de corto. Viene a batear entonces José Mar. Decíamos, amigos, el equipo de Bravos se presenta a la defensiva con Ricardo Márquez en el círculo de los disparos. En la receptoría, Jonathan Camacho. En la inicial, Eduardo Ramírez. En la segunda almohadilla, David López. En la tercera, Ricardo Acevedo. En las paradas cortas, Sergio Favela. En el jardín izquierdo, Jorge Larios. En el central, Adán Lex. Y en el jardín derecho, Javier Agúndez. Cuando viene un elevado al jardín central, que no se puede quedar con ella Lex, será un error entonces del jardinero central. Y ya tenemos corredores en primera y en segunda. Anunciamos el bate, 25, Jesús Armenta, tercera base. Viene a batear entonces Jesús Armenta. El primer lanzamiento de foul, el strike a la cuenta. Ahí entonces sufre el descontrol, pelotazo para Armenta, caja llena, solamente un out. Viene a batear Carlos Liera. Anunciamos el bate 97, Carlos Liera, primera base. Viene a batear entonces Carlos Liera. Tenemos los senderos llenos, solamente hay una gran oportunidad para el equipo de Bucaneros. Le cantaron el segundo strike. Elevado al jardín izquierdo, cayó un out, se despegó el corredor de la tercera y esto va a ser entonces una doble matanza para salir del daño. El equipo de Bucaneros no puede timbar en esta segunda entrada a pesar de tener caja llena con un out. Vamos a una pausa, ya regresamos con el cierre de la segunda entrada.
regresamos con la parte baja de la segunda entrada. El equipo de Bravos viene a batear. Tenemos en la tanda octavo, noveno y primero Javier Agúndez, Ricardo Márquez y Jorge Larios. Creo que aquí es López, aquí es el cambio. Viene López en lugar de López, perdón, viene López a batear en el lugar de Agúndez. Solo no sé si es Alberto López o Carlos López, lo que sí es que recibió la base por bola. Tenemos entonces corredor en primera y viene a batear en Márquez. Anunciamos al banco, 18, Ricardo Márquez, Aquí el primer lanzamiento, un elevado dentro del cuadro que ya captura el antesalista. Elevado al 5, ya cayó el primer out para el equipo de Bravos. Anunciamos al bato, 17, Jorge Larios. Viene entonces Larios a batear. Ahí rápidamente le cantaron el primer strike. Bien, el lanzamiento se queda por afuera. El contacto rodado por la tercera, la deja el paracorto, todo el mundo la deja pasar y está llegando a salvo. Será un infield hit, ahí me parece, no se pusieron de acuerdo el tercero y el short. Así que ya tenemos corredores en primera y en segunda, solamente hay un out, viene a batear a Dan Lakes. Anunciamos el base, número 33. Adam Lakes. Viene Lakes a batear. Corredores en primera y en segunda, el lanzamiento que se queda por afuera. La primera mala. El lanzamiento que se queda por afuera. Lex terminó produciendo carrera. No fue imparable, fue un roletazo, pero terminó trayendo la primera carrerita que adelantó en ese momento el equipo de Bravos. El momento mantiene adelante. 2 carreras a 0. Lanzamiento al plato, la dejó pasar, se queda por afuera. El contacto de foul derecho. El roletazo va de hit, imparable jardín izquierdo. Van entonces a llenar los senderos el equipo de Bravos. Tenemos la caja llena y viene a batear Jonathan Camacho. Hacemos al bate, número 7, Jonathan Camacho. Rápidamente le cantaron el strike a Camacho. Corredores en todos los senderos. Lanzamiento al plato por afuera. Empareja la cuenta en una bola y un strike. Por afuera la segunda mala, dice que no la umpire. Se prepara el pitcher, lanzamiento al plato por afuera, la cuarta mala. Y esto entonces va a traer carrera de Caballito. Anunciamos al bate, número 5, David López. Viene a batear David López, la número 3. Llegó de Caballito para el equipo
de Bravos. David López buscando el imparable, su primer imparable del encuentro. El elevado dentro del cuadro, salió el corredor, captura y de esa manera va a venir una doble matanza para terminar entonces el segundo capítulo. 2 entradas completas, el marcador nos dice Bravos tiene la ventaja, 3 carreras a 0. 3-0 el marcador, amigos. Una pausa, regresamos ya con la tercera entrada. De vuelta, amigos, regresamos con la parte alta de la tercera entrada. Se abre el tercer capítulo. Viene el equipo de Bucaneros a batear en la tanda. Noveno, primero y segundo. Alberto López, Martín Cano y Camilo Pérez. $3-0 el marcador al momento. El equipo de Bravos adelante. El lanzamiento que se queda por afuera. La bola bala. El equipo de Bucaneros está buscando su primer imparable, no ha conectado imparable en las dos entradas anteriores. Aquí ya le cantaron el strike a López, el noveno.
La base por bola para Bucaneros. Tenemos corredor en primera. Anunciamos al bajo, reciente Martín Cano. Viene Martín Cano a batear. Ahí en la zona rápidamente le cantaron el primer strike. El batazo sólido de hit, imparable. Ganó el primer hit para el equipo de Bucaneros. Tenemos entonces corredores en primera y en segunda. Somos de Martín de renuncia al back nuevamente Camilo Pérez. Viene a batear Camilo Pérez. Primer lanzamiento se queda por afuera. Abanicando, se le fue la pelota al catcher. Aprovecharon los corredores. Corredores en segunda y en tercera. Elevado en zona de foul que termina picando. Camilo Pérez en busca de su imparable, de un nada al momento. Se prepara el pitcher, el contacto de foul. El rodado nuevamente de foul. Peleando el turno con 2 strikes. El batazo va de hit, imparable. Y esto va a traer una carrera para el equipo de Bucaneros. Hacemos al back por 15, Cristian Salgado. Viene a batear Cristian Salgado, 3-1 se pone el marcador. Elevado al jardín derecho, captura el jardinero, salió del corredor al plato y está llegando a salvo. El sacrificio es efectivo. Hacemos el back, 17, Manuel Villa. Tenemos un out, la del empate ronda en la inicial. El elevado, el jardín izquierdo, ya techó el patrullero, va a picar el terreno bueno, va a ser solamente un largo sencillo para Villa. Tenemos entonces corredores en primera y en segunda. Hacemos el back, lo debe Jonathan Peña. Viene Peña a batear. Tenemos, decíamos, a Peña en la caja de bateo, corredores en primera y en segunda, el empate en la intermedia, el batazo rodado lento por la segunda. Viene el tiro a tercera ahí con su out. Será entonces la bola ocupada para Peña.
De 4 al 5 cayó en el segundo out. Se puede tomar de manera. Somos de Marco de renuncia al bat, número 45, José Mar. Bien a batear José Mar. Parece que tendremos un cambio de corredor. Corredor temporal por Morelos. Así que es un corredor temporal, no pasa nada. Corredores en primera y segunda. Bien a batear, decíamos, José Mar. Lanzamiento que se queda por afuera en la primera mala. Contacto de foul. El batazo profundo al jardín central y va para atrás, va de la barda, va a vaciar los senderos, va a venir una, van a venir dos, ya le dio la vuelta el equipo de Bucaneros, va a ser un triple de 2 carreras, remolcador, rally de 4 carreras, ha regresado el equipo de Bucaneros. Conocemos al bat, 25, Jesús Armenta. Bien a bater entonces Jesús Armenta. El elevado de foul. El batazo va al callejón. Va a traer carrera entonces la número 5. Será un largo doblete. Así que aumenta la ventaja del equipo de Bucaneros. Tenemos a Acosta en la caja de bateo. En la zona le cantaron el strike. Lanzamiento al plato por afuera. Corredor en segunda. Lanzamiento al pato, palo elevado del jardín central. Que se le cayó la pelota al patrullero, la pifia. Va a venir una, vamos a ver, lo va a demandar a la registradora. Ahí está llegando Seiferjo. Conocemos al bat, 21, Alberto López. Bien, entonces quien abrió la tanda por parte del equipo de Bucaneros. Y aquí recibió un pelotazo, se alcanzó a quitar, que dice el umpire, ¿no? Sí, le alcanzó a golpear. Tenemos entonces corredor en la inicial, solamente 2 out. Desde hace
Vamos a ver desde hace 7 bateadores. Anunciamos al bate presidente Martín Cano. Viene Martín Cano. El lanzamiento, el pitch se queda por afuera. La zona le cantaron el strike. Es un rodado. No se puede quedar con él para corto. Y de esa manera está llegando a salvo. Cano un infield hit, corredores en las esquinas. Sigue y sigue el ataque del equipo de Bucaneros. Anunciamos al bate promete Camilo Pérez. Viene a batear Camilo Pérez. Recibió la primera bala. Rally ya de 7 carreras. El elevado, vamos a ver, en zona de foul, lo busca el cache y no se puede quedar con ella. Ya entonces 2 strikes en la cuenta. Roda por tercera, una línea que captura y de esta manera cayó el tercer out. Termina entonces el rally grande, rally gordo, rally de 7 carreras para el equipo de Bucaneros. Toma la ventaja 7-3. Una pausa, regresamos con el cierre de este tercer capítulo. Regresamos con la parte baja de la tercera entrada. Viene el equipo de Bucaneros, pero de Bravos, a batear en la tanda, quinto, sexto y séptimo. Sergio Favela, Ricardo Acevedo y Eduardo Ramírez. Lanzamiento al plato, se queda por afuera. Lanzamiento nuevamente, no, ahora sí me parece le cantó la zona.
cantaron el strike. Ahora afuera. La base por bola para Favela. Hacemos al bat por 5, Ricardo Acevedo. Viene entonces a batear Ricardo Acevedo, corredor en primera, sin out. El batazo al jardín izquierdo de hit. Y esto traerá carrera. Doblete remolcador. El regreso a la pelea. El equipo de Bravos. Entra Juan Chang en lugar de Ramírez por parte de Bravos. Tenemos entonces un cambio de bateador. Viene a batear Fernando Chang. En lugar de Ramírez viene un rodado por las paradas cortas. La pifia el para corto. Ya no hay tiro. Así que tenemos corredores en primera y en segunda. Entra Juan Paz en sustitución de López. Así que tenemos bateador emergente. Viene Paz. Aquí la primera bala. Lanzamiento al plato, contacto elevado, es un globito por arriba del inicialista que pica de foul. Lanzamiento al plato pegado, dice que no lo umpire. Me lo mandaron a sentar, tenemos un out. Ponche para Paz. Y viene a batear Ricardo Márquez. Hacemos al bat, Ricardo Márquez. Viene Márquez a batear. Abanicando, le cantaron el strike, rodado lento por las paradas cortas. Viene a tercera, ahí consume el out. Bola ocupada para Ricardo Márquez, ponen fuera Ricardo Acevedo del 6 al 5. Tenemos dos fuera, corredores en primera y en segunda. Entonces me parece el tercer out y de esta manera termina la tercera entrada. 3 entradas completas, el marcador nos dice Bucaneros tiene la ventaja, 7 carreras a 4.
7-4 el marcador, una pausa, regresamos ya con el cuarto capítulo. De vuelta, amigos, regresamos con la parte alta de la cuarta entrada. En la tanda tenemos tercero, cuarto y quinto. Viene a batear Cristian Salgado, Manuel Villa y Jonathan Peña. Lanzamiento al plato, la dejó pasar la bola mala. El equipo de Bucaneros tomó la delantera la entrada pasada. Rally de 7 carreras. Lanzamiento al plato, por afuera. Y lo perdió la base por bola para Cristian Salgado. Tenemos entonces corredor en primera. Anunciamos al bajo, 17, Manuel Villa. Viene a batear Manuel Villa. Corredor en primera sin outs. En la zona le cantaron el primer strike. Se prepara el pitcher, viene el lanzamiento al plato. Dice que no el umpire por afuera. El batazo profundo al jardín izquierdo va para atrás. ¡Y la pelota se fue! ¡La pelota se fue! ¡Para el verde Manuel Villa! El equipo de Bucaneros aumenta la ventaja 9-5, 9-4, perdón. Hacemos cambio de bateo, Jonathan López en sustitución de Peña. Tenemos entonces un bateador emergente, viene López.
Se prepara el pitcher, lanzamiento al pato, se queda por afuera, así que Manuel Villa nos acaba de regalar un panorámico por todo el jardín izquierdo. Lanzamiento al pato, la dejó pasar por afuera, la bola mal, la base por bola para López. Tenemos corredor en primera sin out. Anunciamos el bajo, el 45, José Mar. Bien a batear José Mar. Lanzamiento al pato. Le cantaron el strike, tiro segunda. Buen tiro, sin embargo, mucho mejor el corrido de base de López. Tenemos entonces corredor en la intermedia. Lanzamiento al pato, batazo, robo lento por tercera. Le bota Bravo a la antesa lista, ya no hay tiro, sí hay tiro inicial y está consumiendo el out. Ruta 53. Cayó el primero para el equipo de Bucaneros. Anunciamos el bajo, el 5, Jesús Armenta. Viene Armenta a batear. El contacto de foul. El elevado, la busca el para corto y se queda con ella. Elevado al 6. Ya cayó en el segundo out. Tenemos dos fuera, viene a batear a continuación Acosta. Anunciamos el bajo, el 2, Acosta. Viene a batear Acosta. El elevado se queda con él en primera base y de esta manera cayó el tercer out. Cuadrangular de Manuel Villa, aumenta la ventaja para el equipo de Bucaneros. 9 carreras por 4. Vamos a una pausa. Regresamos con el cierre del cuarto capítulo. De vuelta, amigos, regresamos con la parte baja de la cuarta entrada. Viene el equipo de Bucaneros a batear. Tenemos en la tanda primero, segundo y tercero Jorge Larios, Adán Lex y Jonathan Camacho. El rodado por la inicial, pisa la armadilla y ya cayó el primer out. Uno fuera. Viene a batear a continuación Adán Lex. Anunciamos el bajo, número 23, Adán Lex. Viene Lex a batear. Swing, abanica Lex.
Ya el strike entonces para Lex. Lanzamiento al plato por afuera, dice que no la pague la bola mala. Elevado que termina picando, bueno. Y el tiro inicial allá consume el out. Del 1 al 3. Cayó el segundo out para el equipo de Bravos. Anunciamos el bajo número 7, Jonathan Camacho. Viene a batear entonces Jonathan Camacho. Lanzamiento al plato por afuera en la zona, dice que hicieron Empire. Cantaron el primero. La zona le cantaron el strike. Se prepara el pitcher al plato por afuera. Swing, abanica y lo ponchó. Así que cayó el tercero y termina entonces la cuarta entrada. 4 entradas completas, 4 completas, el marcador nos dice, Bucanero tiene la ventaja, 9 carreras a 4. 9-4 el marcador, amigos, una pausa, regresamos ya con el quinto capítulo. De vuelta, amigos, regresamos con la parte alta de la quinta entrada. Viene el equipo
el equipo de Bucaneros a batear. Tenemos en esta oportunidad por Bucaneros, noveno, primero y segundo, Alberto López, Martín Cano y Camilo Pérez. La tanda mínima para el equipo de Bucaneros. Ahí en la zona le cantaron el strike. Es un meticón, ahí un globito a las paradas cortas. Y ya cayó el primer out. Iniciamos el bate con el 7 Martín Cano. Viene a batear Martín Cano. Ahí en la zona le cantaron el strike. El primero en el orden, del momento va de 3-2. Abre por cuarta ocasión el orden de bateo Cano del equipo de Bucaneros. Lanzamiento que se queda por afuera. Lanzamiento al plato, swing de foul, dice el umpire. Dos strikes ya entonces en la cuenta. Elevado dentro del cuadro, elevado en la tercera. Ya cayó entonces el segundo out. Somos de Barrio de Matías renuncia bajo número 20 Camilo Pérez. Viene a batear entonces Camilo Pérez. La base por bola vino para Camilo Pérez. Tenemos entonces corredor en primera. Viene a batear a continuación Cristian Salgado. Anunciamos el bat con el 15 Cristian Salgado. Viene a batear entonces Cristian Salgado. Tenemos dos outs. Corredor en primera. Lanzamiento que se queda en la zona. Le cantaron el strike. Ahí se le va la pelota al catcher, aprovecha el corredor, va a la intermedia Pérez. La bola mala para Salgado. Salgado que tiene una base por bola, sacrificio bien elevado, va de una nada. Una anotada, una remolcada, está buscando su primer imparable. El lanzamiento que se queda por afuera.
contacto le va al jardín central, atrapable, allá lo mide el patrullero. Y está capturando para el tercer out. 4 vinieron, 3 se fueron, 1 se quedó en los senderos por parte de Bucaneros. Una pausa, regresamos ya con el cierre de esta quinta entrada.
Amigos, tenemos en la caja de bateo Fernando Chang. Y nadie me dice que soy mudo. Me voy dando cuenta que no teníamos sonido, pero bueno, es parte del show. Discúlpenme, dispénsenme ustedes. Ya nos dimos cuenta que no había sonido. Entonces, bueno amigos, el equipo de Bravos trajo una carrerita, doblete de Fernando Chan. Tenemos a continuación en la caja de bateo a López. Nada más. Déjenme busco mi pluma. Se me había perdido la pluma, aquí está. Tenemos corredores en segunda y en tercera. Es Paz quien está en la caja de bateo. Doble remolcador de una carrera para Fernando Chan. Corredores en segunda y en tercera. Paz en la caja de bateo, corredores en segunda y en tercera. Lanzamiento al pato, batazo, la pelota de Gil. Imparable al jardín izquierdo, van a venir dos carreras para el equipo de Bravos. Imparable de Paz. Tenemos otro bateador en lugar de Márquez. Si no me equivoco, es Ramírez quien está en la caja de bateo. La primera mala. Lanzamiento al plato, batazo al callejón, va de hit. Imparable. Y tendremos entonces corredores en las esquinas. La del empate ya rola en primera para el equipo de Bravos. Anunciamos al bat, 17, Jorge Larios. Viene a batear Jorge Larios. El elevado en zona de foul. El strike a la cuenta. Y nada, tenemos a Larios en la caja de bateo. Ya pegó un sencillo y un triple. Busca entonces aquí tratar de seguir el ataque, a producir. Vamos a ver si puede hacer daño. El batazo, la pelota levanta el para corto, pisa la almohadilla. Tiro primera. Safe en la inicial, dice el umpire. Así que viene la número 8. Conocemos al bat, Adán Lex. Viene a batear Adán Lex, bola ocupada, anota carrera López, pone fuera el corredor de primera a segunda para el segundo out. El empate en la inicial para el equipo de Bravos. El batazo elevado, la busca el para corto, va de hit, imparable. Ya tenemos la del empate en la intermedia. Anunciamos al bat. Por 7, Jonathan Camacho. Viene a batear Jonathan Camacho. El elevado en zona de foul.
El primer strike a la cuenta. Abanicando, le cantaron el primero. Sin tirarle ponche chocolate. Y cayó entonces el tercer out. 5 entradas completas, 5 completas el marcador nos dice. Bucaneros tiene la ventaja, 9 carreras a 8. 9 por 8 el marcador, amigos. Bucaneros adelante, una pausa. Regresamos. De vuelta, amigos, regresamos con la parte alta de la sexta entrada. Viene a batear el equipo de Bravos. Aquí tenemos a Manuel Villa con un elevado al jardín central. Y captura para el primer out. Elevado al 8. Cayó el primero para el equipo de Bucaneros. Anunciamos al bateador 15, Morales. Viene a batear a Polonio Morales. Tenemos un out para el equipo de... Para el equipo de Bucaneros. Contacto de foul. Ya, 2 strikes a la cuenta. Es entonces a Polonio Morales en la caja de bateo, recibió la bola mala. El elevado del jardín izquierdo atrapable. Captura para el segundo out. Anunciamos al bate José Mar. Cayó el segundo out.
El batazo al jardín izquierdo de hit. Imparable de Josemar. El segundo de su cuenta. Tenemos corredor en primera y 2 outs. Viene a batear a continuación entonces Jesús Armenta. Iniciamos al bajo, 25, Jesús Armenta. Viene Jesús Armenta a batear. Lanzamiento al plato, batazo elevado, un palomón al jardín central, la busca el patrullero y captura para el tercer out. 4 vinieron, 3 se fueron, 1 se quedó en los senderos para el equipo de Bucaneros. Una pausa y regresamos con el cierre de este sexto capítulo. De vuelta, amigos, regresamos con el cierre de la sexta entrada. Viene a batear el equipo de Bravos. Tenemos en la caja de bateo a cuarto, quinto y sexto David López, Sergio Favela y Ricardo Acevedo. La tanda mínima en esta oportunidad para el equipo de Bravos. Lanzamiento al plato, se queda arriba la bola mala. El roletazo por las paradas cortas, tiro inicial. Ahí entonces cayó el primer out, ruta 63. Hay uno fuera para el equipo de Bravos. Anunciamos al bajo, 23, Sergio Favela. Viene a batear Sergio Favela. El primer lanzamiento elevado de foul hacia atrás. El primer strike a la cuenta de Favela. Lanzamiento al plato por afuera. La bola mala. Swing, abanica. El segundo strike ya. Lanzamiento que se queda por afuera. Lanzamiento del plato, batazo elevado al jardín central. Estaba jugando retrasado el equipo. Y aún así se queda con ella el jardinero central. Elevado al 8. Cayó el segundo. Anunciamos el back número 5, Ricardo Acevedo.
Viene a batear entonces Ricardo Acevedo. Primer lanzamiento por afuera. La primera mala. Lanzamiento al plato, rodado por tercera. La levanta la antesalista del tiro inicial y se le cayó la pelota en primera base. Error del 3. Tenemos entonces corredor en primera. Decimos el bate Fernando Chang. Viene a batear entonces Fernando Chang. El elevado que captura el catcher. Y de esta manera está terminando el juego. Marcador final. El equipo de Bucaneros se lleva la victoria. 9 carreras a 8. Así que de esta manera, amigos, termina este encuentro. El equipo de Bucaneros se lleva la victoria. La victoria en el círculo de los disparos es para Ernesto Balbuena. La derrota la sufre Ricardo Márquez. Karim Jiménez, un servidor, les agradece su compañía. Que pasen bonita tarde. Nos vemos en la próxima.